Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos, se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Gracias, 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 Señor, por todo tu inmenso amor, Señor. Esta mañana, Señor, estamos aquí en tu casa, Señor, reunidos, gozándonos en tu nombre, Padre. Gracias, Señor, por habernos permitido, Señor, ser instrumentos en tus manos, Padre. Este tiempo de tu palabra queda con el pastor Gustavo. Te ruego, Padre, que seas tú dirigiendo, Señor, y tomando, Señor, cada corazón, cada oído, cada mente, Padre, abriéndonos, Padre amado, para que escuchemos, Señor, y seamos hacedores de tu palabra. Gracias, Señor. Bendícenos, Padre. También te ruego por los hermanos que están enfermos, Señor, que en este día no pueden estar aquí. Que tu presencia los acompañe, Señor. Que abras puertas, Señor, lugares. Que tomes, Señor, a cada persona, Señor, donde ellos estén necesitados, que los atiendan, Padre. Que la paz tuya inunde nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor. También te pido en este día, Señor mío y Dios mío, por Ecuador, Padre, que hoy es el día de las votaciones, Padre. Que seas tú, Señor, tomando el varón, Señor, el ser que tú gobierne ese país, Padre, pero a través tuyo, que tú lo dirijas, Padre. Que él vea que eres tú, mi rey, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Quién lo tomas en cuenta, Padre, para dirigir y gobernar, ya que ese país está tan peligroso, Señor? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre eterno. Gracias, Señor, por todos los países, Señor, por todo el mundo, mi Dios amado. Toma, Señor, cada corazón, cada mente y cada alma, Señor. Este tiempo te lo agradecemos y te lo ponemos en tus manos para que tú nos guíes. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendito sea tu nombre. Amén. Amén.
Listo. 1, 2, 3. Bueno, buenos días a todos y cada uno. Bienvenidos en el nombre del Señor. Le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que tenemos de reunirnos, ¿verdad? Un nuevo domingo para congregarnos alrededor de la palabra de Dios y conocer más de Dios, estudiar más de su palabra. La iglesia siempre se prepara de esta manera con la mirada firme al día en el que el Señor retorna por nosotros, ¿verdad? Como está prometido, el Señor es fiel y no miente. En esta mañana le damos la bienvenida, como lo dice la palabra de Dios en Romanos 15:7, de la manera que hemos sido recibidos en el reino de la gloria, así debemos de recibirnos los unos a los otros. También nos dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien somos benditos con toda bendición espiritual. Así que como benditos de Dios les damos la bienvenida en esta mañana, deseamos que sean edificados y a los que nos ven en línea esperamos que el material que este canal provee sea de mucho provecho para cada uno de ustedes y que les permita alcanzar crecimiento espiritual para la gloria de Dios, ¿verdad? En esta mañana solamente quisiera tomar brevemente el tiempo para dos anuncios, ¿verdad? En primer lugar quisiera con los niños después del servicio poderles entregar una backpack que nos regalaron de la Iglesia Naciones Unidas para Cristo, creo que se llama, Naciones Unidas para Cristo, creo que se llama la iglesia. El pastor Alex nos regaló unos bolsos ahí para que los niños vayan a la escuela y se los queremos entregar el día de hoy. Por favor, al final del servicio vamos a hacer eso. Después de que tengamos lo primero, que es que quisiera tener un tiempo con todos ustedes para poder planificar algo muy especial para Rosemary, ustedes saben. Lo digo ahorita porque no está ella, ¿verdad? Pero vamos a tratar de hacer baby shower el 3 de septiembre, ¿verdad? Después del servicio. Así que por favor, vamos a necesitar la ayuda de todos y que podamos tener ese tiempo también en comunión los unos con los otros, ¿verdad? Después del servicio, el 3 de septiembre. En esta mañana, nuestro hermano Rafael Luna, diácono de nuestra congregación, tenía la lectura bíblica. Mi hermano Rafael tuvo un accidente el día de ayer. Un accidente, está en el hospital ahorita. No sabemos si tiene fracturas en el pie izquierdo y la pierna, ¿verdad? Pero se cayó, tuvo una caída bien fea, se rompió la nariz también. Así que vamos a estar orando por él. Yo le pido a mi hermano Luis Gómez que tome la oportunidad de leernos la escritura que traía el hermano Rafael. Y cuando usted termine, nos unimos en oración todos por el hermano Rafael, pidiéndole a Dios lo mejor, ¿verdad? Que los médicos logren ver todo lo que está en él y que pueda mejorarse pronto. Recuerden que él todavía está batallando, está recuperándose del cáncer de garganta, ¿verdad? De las 3 cirugías que ha tenido, entonces hay que estar orando por él porque su cuerpo debe estar un poquito debilitado, pues, ¿verdad? Así que hermano Luis, yo le voy a dar el tiempo, por favor, y después de eso, no se vaya de aquí y oramos por el hermano Rafael. Amén. 11, amén. Del 1 al 27. Muy buenos días, hermano. Perdón, no lo cambié. Le damos gracias a Dios por esta mañana, por permitirnos un día más reunirnos y poder disfrutar de esta hermosa palabra. Amén. Y vamos a leer en Juan 11, del 1 al 27. Y cuando todos estén listos, por favor, me dicen un amén. Vamos a hacerlo antifonalmente. Yo leo el primer versículo y ustedes leen el segundo. Listo. Así dice, la palabra de Dios está certificada y dice que en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto
dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondiendo Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo pues, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolar por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo, vivirás. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Todos juntos. Y les dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que has venido al mundo. Amén. Vamos a orar por la salud de nuestro hermano. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta palabra bendita y santa. Te rogamos que como el alimento espiritual que es, nos sustente y nos fortalezca, Señor, espiritualmente en todo tiempo. En esta mañana oramos juntos como iglesia, unánime, Señor, por la salud de nuestro hermano Rafael, encomendándote su vida una vez más, Señor, rogando de tus múltiples misericordias y gracias sobre la vida de él. Señor, permite que los médicos con toda pericia, con todo talento que tú les has dado, puedan encontrar, Señor, cualquier mal que le aqueje y lo puedan tratar. Permite que nuestro hermano Rafael recupere prontamente la salud, la fortaleza, para que pueda estar unido con nosotros en este lugar, siguiendo, Señor, alabando y glorificando tu nombre. Te damos gracias por él y por cada uno de los hermanos, Señor, pidiéndotelo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Bueno, vamos a tener el tiempo en que le pedimos a los niños que pasen con sus maestros de escuela dominical. En esta mañana le voy a rogar a los niños que se queden con la hermana Verónica. El hermano Edgar no va a poder estar aquí, ¿verdad? Así, o la hermana Ana, ¿verdad? Con las dos. Y nosotros que nos quedamos aquí hoy, vamos a ver en Marcos capítulo 14, por favor. Marcos capítulo 14, de los versículos 53 al 65, cómo Jesucristo es reconocido dentro de la Escritura como el Hijo de Dios, evidentemente, pero hay un título que es problemático. Hay un título que es problemático y en el que muchos, óigame bien lo que le voy a decir, literalmente están tropezando. Y es el título de Hijo del Hombre. Por lógica, si solamente tomo las palabras, diré, si es hijo del hombre, por lo tanto es ¿qué cosa? Hombre, hombre. El problema es que el surgimiento de este título
se le asigna a un ser divino. Y este relato se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 23. Y lo vamos a ver más adelante cuando llegue el momento. Porque vamos a ver una serie de circunstancias alrededor del juicio de Jesucristo, donde una vez más, óigame bien, una vez más, ya les he mostrado más evidencia. El ataque constante a la divinidad de Cristo es algo no solamente peligroso, pero es algo muy común el día de hoy. La visión humana es entender a Cristo solamente como hombre, y esto es un grave error cuando no logro tener el conocimiento que la palabra de Dios provee. A muchos yo les quiero dar como contexto porque he tenido ya esta batalla un poquito frontal, no porque sea mi agrado ser de esta manera, pero a veces la verdad tiene que decirse con firmeza. Y a muchos hombres los he tenido que, como decimos, frenar en su camino enloquecido y decirles, piensa bien lo que estás diciendo. Porque si Pablo dijo que Cristo era hombre y tú dices que no, es hombre contra hombre. Pero si la voz del cielo dijo no solo una, sino dos veces, una vez cuando Jesús ascendió de las aguas del bautismo y otra vez en el monte de la transfiguración, este es mi hijo amado, a él oíd, o este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Ya esa voz no es voz de hombre. Por lo tanto, cualquiera que se opone a la idea de que Jesucristo es el Hijo de Dios, le está diciendo directamente a Dios, no te creo, estás equivocado. Y cualquiera que tiene un poco de temor reverente en el Señor y conoce que hay un Dios, un ser divino que creó todas las cosas, sabe lo peligroso que esto es. Ahora bien, por la propia admisión de nuestro Señor Jesucristo, mirábamos hace un poco más de un mes atrás, cómo Jesucristo, cuando en el capítulo 10 de Juan lo iban a apedrear, Él les preguntó, muchas buenas obras he hecho delante de vosotros, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y los enemigos de Jesús, los que querían matarle, le dijeron, por buena obra no te apedreamos, sino porque tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. ¿Qué entendían ellos? Que Jesucristo decía que era ¿qué cosa? Dios. Dios. Y Jesús les reprende, les responde y les reprende y les dice, si yo dije que soy hijo de Dios, ustedes se molestan, ¿y por qué no se molestan con el Salmo 86 donde dice, dioses sois vosotros, pero como hombres moriréis? Y no hallaron qué responderle. Tomaron piedras para apedrearlo, pero como el tiempo de Jesús no había llegado, no lo hicieron. Pero ¿qué les quiso decir Jesús? El Salmo 86 lo dice, Dios es en minúscula, ¿verdad? Dioses sois, dice de los hombres. Dioses sois, pero como hombres moriréis. ¿Qué está diciendo Dios con esa palabra? No dice que somos dioses literalmente. Dios dice que nos endiosamos. Usted sabe el poder que tenían los faraones sobre esta tierra. Mi amado hermano, ellos eran Dios. A Nabucodonosor, la reprensión por medio del profeta Daniel, ¿qué fue lo que le dijo? Tú eres el rey. Y a quien tú quieres que viva, vive, y quien tú quieres que muera, muere. Se ensoberbecían, se endiosaban, sin ser dioses, se hacían dioses. Pero ¿qué les dice la Escritura? Como hombres van a morir. Y yo no necesito decirle a ustedes son curiosos, vaya a ver, no es que le esté haciendo propaganda tampoco al National Geographic, ¿verdad? O al History Channel, pero vaya a ver esos documentales donde están esas momias, qué horrible, que se ven todas secas. Ahí quedó toda la arrogancia, la soberbia del hombre. Mi amado hermano, es increíble. Los reyes, las tumbas de los emperadores. Usted sabe que el emperador, como símbolo, él decía que él era Dios encarnado en la tierra. Por eso en Roma los cristianos eran muertos, porque estaban obligados a adorar como el resto del pueblo al emperador. Y los cristianos fueron condenados a muerte porque dijeron, bueno, yo ahora que conozco al verdadero no voy a adorar a uno falso. Ahora que conozco a Cristo, al Dios verdadero, al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo, yo no me voy a arrodillar delante de un hombre. Y les costó la vida. Fueron espectáculo para este mundo. Cuando usted ve el Coliseo Romano, muchos dicen, oh, qué inmensa joya arquitectónica, histórica. Lo que es ahí era un campo de ejecución de cristianos.
Entraban los cristianos para hacer espectáculo, eran muertos a espada, a golpe, a piedra, les soltaban bestias salvajes, leones, rinocerontes, para que fueran acorneados por rinocerontes y murieran ahí, para hacer espectáculo del pueblo. De ahí surgió la frase pan y vino, y hoy muchos gobiernos corruptos lo que hacen es darle al pueblo distracción para que no piense en sus dificultades y en sus propios problemas. La palabra de Dios nos dice entonces, hermanos, que ese título que le he dado a Cristo por medio del es mencionado primeramente en Daniel capítulo 7. Y se habla de alguien que es como hijo de hombre, no está diciendo literalmente que hijo de hombre. Y vamos a ver las características de ese hecho. Pero vamos a entrar en la particularidad del juicio de Jesús, que es otra de las instancias donde Jesucristo vuelve a decir que Él es el Hijo de Dios. Y esta es la obstinación con muchos hermanos a los que les he criticado. Si yo digo que Él es Dios, cuando Él no lo dijo es un problema. Pero si te digo que Cristo es Dios porque Él lo dijo y tú no lo entiendes, yo creo que sabemos dónde está el problema. El problema está en la obstinación de no aceptarlo. Vayamos al texto, Marcos capítulo 14, versículos 53 hasta el 65, y vamos a ver en 4 apartados cómo en el pasaje se nos revelan cosas que son muy importantes. Dice así Jesús ante el concilio, para la referencia cruzada en la conexión sinóptica de los evangelios, ¿verdad? Este texto se encuentra en Mateo 26 del 57 al 68, en Lucas 22 del 54 al 65, del 55, y luego se vuelve a mencionar del 63 al 71, y en Juan capítulo 18, los versículos 12 al 14 y 19 al 24. Jesús ante el concilio, la palabra de Dios bendita y santificada por él dice de la siguiente manera: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose el fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaba testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose, unos dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, le preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias por tus infinitas misericordias. Misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias por darnos la vida, el aire y todo lo que necesitamos para, Señor, ser sustentados. Gracias por este lugar y este tiempo que tú facilitas. Gracias por tu palabra que nos alimenta y tu Espíritu Santo, que es el único que puede guiarnos a toda verdad. En esta mañana queremos ser enseñados por ti, Señor. Úsanos como instrumento a los que enseñamos y a los que son edificados con la enseñanza, sea tu Espíritu Santo confirmando toda verdad. Ayúdanos a conocer la verdad, porque sin ella, Señor, nadie puede glorificar tu nombre. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, podemos ver en este pasaje ciertamente cómo se da o se lleva a cabo la planificación que habían traído por meses, por mucho tiempo,
los sacerdotes para condenar al Señor Jesucristo. El ministerio de Jesucristo se había vuelto un ministerio incómodo. ¿Por qué razón? Porque atentaba contra el bienestar de estos hombres que habían estado establecidos en estas posiciones desde los tiempos de Moisés. Simplemente se les había enseñado que el único lugar donde podían adorar era en el templo. Jesucristo, hablando a la samaritana, le dice, no es ni el templo de Jerusalén, ni en el de Samaria, ni ningún otro. Los adoradores de verdad adoran en espíritu y en verdad, en todo lugar, en todo tiempo. El Señor Jesús venía a contradecir todas las normas. Les decía cómo los mismos sacerdotes habían invalidado la ley de Moisés cuando le decían a la gente que tenía fielmente que traer ofrenda al templo, aunque se olvidaran de sus padres. Jesús vuelve todas las cosas al orden original y les dice, vosotros decís que es corbán, esto significa mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudar a mis padres. Y en la palabra de Dios lo dice. El primer mandamiento con promesa es este, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra y todo te vaya bien. Honrar a nuestros padres, honrar a nuestros ancianos. ¿Sabe por qué? Número 1 es voluntad de Dios, pero número 2, ahí vamos todos. Ahí vamos todos. Y no podemos exigir de las próximas generaciones respeto por los mayores, por nosotros cuando seamos mayores, cuando nosotros mismos no hemos inculcado en los jóvenes esa visión, ese comportamiento de nuestros padres hacia nuestras generaciones, hacia nuestros abuelos, y de nuestros hijos hacia nosotros y de sus hijos hacia ellos mismos. Jesucristo vino a enderezar un montón de cosas que estaban torcidas. Y vino a hacer obras, hermanos, que ninguno pudo cuestionar. Esto era lo que más llenaba de celo a los sacerdotes, porque ellos eran representantes de Dios en la tierra, pero no podían hacer las cosas que hacía Jesucristo. Ellos eran sacerdotes que podían recibir la ofrenda y determinar si la persona todavía era pura o impura por la lepra, pero no podían siquiera hablar o poner sus manos en el leproso y que el leproso fuera sano inmediatamente. Porque estas son cosas divinas, no son cosas humanas. Pero ciertamente la bondad de Dios en cualquiera de nosotros, cuando estábamos perdidos, hubiera causado el mismo celo, el mismo nivel de destrucción, el mismo nivel de odio con el que el Señor Jesucristo fue atacado solamente por decir la verdad. Y hay aquí en este pasaje 4 cosas que quisiera ver con ustedes en esta mañana. En primer lugar, quisiera que pudiéramos ver que el testimonio de Jesucristo es un testimonio incuestionable. Mi amado hermano, yo no sé estas cosas que vienen de nosotros cuando hemos tenido escuela dominical y de repente decimos, no, mi héroe favorito es David. Porque qué valiente el muchacho con 17 años tomar 5 piedritas y con la primera, matar al gigante y ganar la guerra por Israel. O ver el coraje de Josué para guiar al pueblo de Israel a la batalla. Mi amado hermano, pero hay un testimonio que en esta palabra de Dios, de que todos estos hombres, aunque tuvieron grandes virtudes, también fallaron. Cometieron pecados, cometieron falta. Usted mira, no, pastor, no vaya a decir algo que... Cometieron pecado, cometieron falta. Abraham, dice que Abraham fue llamado amigo de Dios, pero mintió 2 veces diciendo que su esposa era su hermana porque tenía miedo que lo mataran en Egipto. Noé tuvo la fe, Noé tuvo la fuerza, la perseverancia de que aunque le decían loco construyendo semejante bote a 44 kilómetros del mar, un día vino el diluvio, lo levantó y los que creyeron se salvaron adentro y los demás que se burlaban de él no volvieron a reírse nunca. Pero Noé, cuando descendió de la barca, cuando descendió del arca y abrió la puerta el Señor y pudo salir, ¿qué fue lo primero que hizo? Emborracharse hasta perder el sentido, porque aquello había sido impresionante para él. Él entendió, estuvimos así de morir. Si no la mano de Dios con nosotros hubiéramos muerto. Y en su debilidad como hombre, ¿qué hizo? Beber y beber y beber y beber hasta que perdió el sentido.
Y de ahí sus hijos, pues algunos recibieron bendición y maldición por la forma en que lo trataron cuando estaba ebrio. Moisés, se los he dicho toda la vida, Moisés mató al egipcio para defender a sus conciudadanos, porque él era israelita. Lo mató. Y no solo eso, sino que enterró el cuerpo en la arena. Y cuando se oyó el día siguiente que trataba también de decirles a otros, dice, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? Se dio a la huida. Y yo se los he dicho, yo como hombre, yo me hago la imagen en mi mente, porque uno solo eso puede imaginarse. ¿Cómo se sentiría Moisés cuando el dedo de Dios delante de él mismo está escribiendo, no matarás? No matarás. Le fallamos a Dios. Este libro tiene 37.300 versículos. Y solo hay uno, Hebreos capítulo 4, versículo 13, que dice que Jesucristo fue tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Óyeme bien lo que te estoy diciendo, y a los que me están viendo por el canal, que son católicos, amado hermano, el ser que dice la Biblia que no pecó no es María, fue Jesús, su Hijo, en la tierra. Y ese Hijo en la tierra solamente es la manifestación en la carne de un ser que ya existía. Lo hemos estudiado en la cristología, o la rama de la cristología que se llama cristofanía, que son las revelaciones de Jesucristo antes de que fuera manifestado en la carne en esta tierra. El ejemplo clásico del que más se ha hablado, Melquisedec. Melquisedec, dice la Escritura en Génesis 14, que recibió los diezmos de Abraham cuando Abraham ni siquiera había tenido a su hijo, de quien iban a descender los patriarcas, por donde iba a venir el linaje sacerdotal. Ya Melquisedec era sacerdote. Y Hebreos capítulo 7 magistralmente conecta estas dos cosas y nos dice, Melquisedec, un sacerdote que no era del linaje de David, porque su linaje no tenía papá, no tenía mamá, su linaje es sin tiempo. O sea que era por eso sacerdote del Dios vivo. En otras palabras, para los que no lo comprenden, cuando lo hemos estudiado a profundidad, Melquisedec fue la manifestación de Jesucristo antes de su manifestación en la carne. Por esto él recibió, sin ser del linaje sacerdotal, recibió los diezmos de Abraham. En eso lo hemos profundizado más adelante. Pero vamos a ver entonces que el testimonio incuestionable de Jesucristo llevó a que estos hombres, aunque trataron de poner falso testimonio, ni siquiera el falso testimonio podía coincidir. En otra manera, no había manera de acusarle. En Nicaragua, no sé si en los países de ustedes también existe este dicho, dice, anda de Pilato a Herodes, o de Herodes a Pilato, claro, sí. ¿Qué es eso? Que no hallaban, lo tiraban a Pilato, no hallaba culpa, lo mandaba para Herodes, Herodes no hallaba culpa, lo mandaba de vuelta para Pilato, porque no podían acusarlo. No podían acusarlo, y en realidad cuando la gente gritó, crucifícalo, ya lo gritó porque no hallaban qué hacer con él. No hallaban qué hacer con él. Dice aquí, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Para cualquiera que es curioso y estudia mucho la cultura judía, no es malo, solamente que no agarren su mente que usted es judío porque ninguno de nosotros somos judíos, somos latinos, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema con las iglesias estudiando la cultura judía, excepto cuando ya comienzan a tomar prácticas judías como que si fueran judíos. Y usted va al culto y lo reciben usted con un chofar, ahí tocando el cuerno. Eso no es cristiano, eso es judaico. No necesitamos llegar a esas prácticas. Dios sabía lo que estaba haciendo cuando usted nació en su terruño allí en Latinoamérica. Dios sabía lo que estaba haciendo cuando yo nací donde nací en Nicaragua. Cada uno de ustedes nació en el país donde la voluntad de Dios tuvo por propicio que ustedes nacieran. Dios no comete errores. Por favor, no necesitamos hacernos judíos, necesitamos ver a Cristo y hacernos más a Él, que es el Salvador de nuestras vidas. Pero de este
detalle del juicio de Jesús, quisiera llamar la atención a dos aspectos importantes solamente en el primer versículo. Dice, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. ¿A qué hora fue eso? ¿Fue de día o fue de noche? ¿Usted recuerda del relato? Fue de noche. Esto es sumamente extraño, porque por ley rabínica no se ejecutan juicios, especialmente juicio capital, donde se le va a quitar la vida a la persona, no se hacen de noche. No se puede hacer después de la caída del sol. ¿Por qué razón? Porque no se juzga en tinieblas, se juzga en luz. Pero el juicio de Jesucristo fue ¿dónde? Fue en tinieblas. Como sigue ahora lamentablemente el pueblo de Israel en unas tinieblas que son espirituales, donde el velo no se ha podido remover y no han reconocido en Jesús al Mesías que le fue prometido desde tiempos antiguos. No lo pudieron ver y aún muchos hasta el día de hoy no lo pueden ver. Pero no solo eso, no solo eso. Miren quiénes estaban presentes. Trajeron a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. ¿A quién no se menciona ahí? A los fariseos. Porque los fariseos creen en el Espíritu Santo, creen en la resurrección, a diferencia de los saduceos. El cuestionamiento que ha tenido este juicio de Jesucristo, aún de los mismos judíos especialistas en la Universidad de Jerusalén, es que ese juicio no contaba con todos los miembros legalmente del Sanedrín. ¿Por qué razón? Porque en muchas ocasiones cuando se comenzaba a hablar de la resurrección, los saduceos no creen, los fariseos sí creen, entonces se peleaban entre ellos y la persona salía libre. O sea, todo esto nos dice que hay circunstancias que fueron planeadas. Esto es demónico, se lo digo con todo el corazón, porque si Jesucristo hubiera sido realmente lo que ellos decían que era un delincuente, pues era justo lo que estaban haciendo. El problema es que no lo era. Él es el Hijo de Dios y estaba diciendo la verdad. Piense usted en esto, porque si hubiera estado, Gamaliel no estuvo ahí. Porque si Gamaliel hubiera estado ahí, hubiera hecho lo mismo que hizo con Juan y Pedro. Si él es el Hijo de Dios, ustedes no deberían de tocarlo. Y si él no es el Hijo de Dios, él solito se va a ir, él solito se va a morir, no levanten la mano contra él. Pero no estaba Gamaliel. No había esa sabiduría. Aquí vemos solamente oscuridad. Oscuridad en el deseo de juzgarlo. Dice, y Pedro, el que le había negado, a Pedro andaba remordido de corazón porque le había dicho pocas horas antes, aunque tenga que morir contigo, Señor. Y que él lo negó 3 veces. Humanamente, a veces hablamos en la emoción y después nuestro carácter desfallece, porque somos humanos. Somos humanos. Pero dice que Pedro, a pesar de eso, como la misma culpa, dice, le siguió de lejos. Todavía con miedo, Pedro, le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. O sea, una referencia de que de alguna manera, aunque adentro estaban juzgando a Jesús, Pedro estaba en el patio esperando los resultados. Dice aquí, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Mire qué lindo, es el primer juicio, creo yo, en la historia, donde lo que estás buscando es la justificación para hacer lo que querés. Ya el juicio ya estaba. El juicio era matarlo. Lo que querías es recoger pruebas que te justificaran el hecho de matarlo. ¿Sabe cómo se llama eso? Homicidio. Homicidio. Yo quiero matarlo, lo único que necesito es pruebas para que se justifique el hecho de que yo lo mate. Eso es todo. Claro, bueno, es más imperfecto que todo, porque hay muchos juristas. A mí me ha encantado ver cuando la vida de Jesús es vista por especialistas, por ejemplo, peritos, por ejemplo, doctores que tienen que ver con la reacción del cuerpo de Jesús las últimas horas,
y en este caso juristas. O sea, un juicio como el de Jesús en estos tiempos sería una aberración, no avanzaría ni un paso. Porque todo fue hecho de la manera que no debe de ser hecho, y con esto ellos mismos probaron que realmente Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Cómo, me dice usted? Porque si lo hubieran hecho ellos mismos como debían de hacerlo, jamás hubieran podido condenarlo. Aquí lo dice, el testimonio de él era perfecto, no encontraba cuestionamiento contra él. O lo que podían decir, no me gustó como habló, ok, no te gustó, pero lo que dijo, ¿es legal o no es legal? ¿Es contra la ley o es a favor de la ley? Estos eran los preceptos, los problemas que había. Dice aquí, buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero ¿qué pasa? Pero no lo hallaban. Ni aún los que ya estaban determinados a hacerle morir, los que eran sus enemigos, los que lo odiaban, no encontraban testimonio contra él. Para nosotros es fácil, la gente que nos quiere a veces se tapa un ojo, se tapa los dos y dice, no veo nada. Esta persona, pero el que no nos quiere comienza a ver todos los defectos y nos hace una lista que escribe un libro. Pero con Jesús, ni aún los que le odiaban hallaban ¿qué cosa? Pruebas contra él para condenarlo. Hebreos 4:13, Jesucristo fue tentado en todo como tú y como yo, pero sin pecado. Sin pecado. De todos los versículos de la Biblia, excepto, bueno, los que hablan directamente de la deidad de Dios mismo, Dios es santo, es perfecto, Dios no peca, Jesucristo, dice la palabra de Dios, con nombre, Jesucristo tampoco. Y esto lo hace divino, todos los demás humanos. Entonces vemos que en primer lugar el testimonio de Jesucristo, aún delante de sus enemigos, aún delante de los que están motivados a darle muerte, es un testimonio incuestionable. Es decir, no podían atacarlo. No podían atacarlo. ¿Verdad? Vamos a ver en el punto número 2 ahora que hay una inconsistencia en el falso testimonio de estos hombres. Dice así, porque muchos decían, ¿qué cosa? Falso testimonio contra él, mas sus testimonios, ¿qué cosa? No concordaban. Es decir, daban falso testimonio, pero por decirlo fuera del contexto de las palabras de Jesús, era un falso testimonio, era injusto, no era verdad. Y vamos a ver a qué se refiere con esto. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Déjeme contextualizar, porque cuando usted lee Mateo, Jesús dice estas palabras. Derribad este templo. No dice, yo lo derribaré. Dice, derribad este templo y yo lo levantaré en 3 días. Pero no se está refiriendo al edificio. Se estaba refiriendo a su cuerpo, el templo de su cuerpo, que iba a ser molido por nuestros pecados, pero al 3er día se va a levantar en gloria para la esperanza eterna de la resurrección en la que nosotros hoy reposamos. No estaba hablando de edificios, de bloques o de piedra, estaba hablando de su propio cuerpo. Pero además él nunca dijo, yo lo voy a derribar. Porque esto es lo que estaban tratando de usar contra él, diciéndole, él dijo que él, oiga bien, dice, nosotros lo oímos decir, yo derribaré este templo. Nunca lo dijo de esa manera. En eso era inconsistente. En segundo lugar, él nunca dijo que iba a derribar las piedras. Nunca dijo eso. Jamás, porque nunca se estaba contextualmente, aunque la gente le enseñaba el templo, él no estaba hablando del templo de Jerusalén, él estaba hablando del templo de su cuerpo. Y dice, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano, dicen los que le estaban acusando con falso testimonio. ¿Cuál es el problema de esto? Cuando los sacerdotes están juzgando, dicen, le va a levantar otro, pero sin las manos, ¿qué es este? Es un mago. No tiene sentido lo que están diciendo. Esa es la inconsistencia. No, óigame bien, porque aunque Jesucristo hablara de una forma sobrenatural, de cosas divinas, el sacerdote que está juzgando no es divino.
es humano. Y por lo tanto, hermano, muchísimas gracias. Aquí me traen el café. Muchísimas gracias. Perdónenme el break. Porque aunque está hablando de su cuerpo, no está hablando de piedra, no está hablando de la edificación, está hablando de su propio cuerpo. La inconsistencia es que cuando lo quiere juzgar el sacerdote lo va a tratar de analizar humanamente, él no es divino, dice, ok, dijo que iba a destruir el templo, y eso es malo, pero va a tratar de levantar otro sin las manos en 3 días. Este es un loco. Por eso era inconsistente, porque aún los que lo acusaban no entendían que las cosas que Jesucristo estaba diciendo tenían primeramente, óigame bien, primeramente una connotación espiritual, divina. Por eso dice en Pablo, en 1 Corintios capítulo 3, la mente carnal no puede entender las cosas espirituales, sino que las ve como locura, como locura. Jesucristo realmente no usó las manos para levantarse entre los muertos. Se levantó con poder. Y esto es lo que muchos no han logrado comprender. Dice así, y en 3 días edificaré otro hecho sin manos, pero ni aún así, ni aún diciendo estas cosas con ese nivel de detalle, concordaban en el testimonio. O sea, no tenía sentido lo que decían, humanamente hablando. Humanamente hablando. Hay cosas que nosotros espiritualmente todavía no podemos discernir algunas. Son muy difíciles, ¿verdad? Cuando en el 2007 murió mi abuela, la familia tomó la decisión de incinerarla, ¿verdad? Incinerar el cuerpo. Y en la iglesia preocupadísimo, pastor, ¿pero qué hicieron? Bueno, no era pastor, era solo hermano, en ese entonces era diácono y maestro de escuela dominical en la iglesia Bautista Shalom de Virginia, de Herndon, Virginia. Y entonces me dijeron, ¿pero qué hicieron? Usted sabe que el cuerpo tiene que estar listo para la... Entonces les digo yo, pero si la palabra de Dios dice que Dios solo habló y fue el sol, que Dios solo, no tocó nada, Dios no tocó, la única cosa que dice que Dios tomó con su mano fue el barro para formar al hombre. Todo lo demás, Dios habló y así fue hecho. Dios dijo, sean las aves, sean los árboles, sea el mar, y el mar llegue hasta aquí. Ese es Dios. Él habla y las cosas existen. Por eso una de las blasfemias de tiempos modernos fue este movimiento de la palabra de fe, donde se decía que si tú tienes fe verdadera en el Señor, tú hablas y lo que tú digas viene a existir. Eso solo Dios lo puede hacer. Esa es una blasfemia, una herejía grave, satánica. Tengan mucho cuidado. Mi fe, hay muchos que tienen fe para otras cosas que hasta suenan ridículas y les falta fe para decir Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué tragedia la de estos tiempos. Qué tragedia la de estos tiempos. Pero Dios es el único ser que puede hablar y hacer esas cosas manifiestas. Lo que no es llamarlo a existencia. Solo Dios puede hacer eso. Los hombres no podemos. Y la gente te dice, no, pero nosotros tenemos imaginación y pensamiento. Y unos tienen unos pensamientos y unas imaginaciones que los pierden para siempre. El hecho de que algo esté en mi imaginación no significa que yo lo pueda materializar. Tengan cuidado con eso. Muchos dicen, pero ¿cómo pasa con los escritores? ¿Verdad? Tienen una idea y comienzan a escribir. O el pintor tiene una idea y comienza a pintar, la materializó después de mucho trabajo. Y realmente no está materializado, porque usted puede sacar ese paisaje de la pintura, no se puede. Usted puede sacar esa persona del retrato, no se puede. Sigue siendo una cosa material, solamente nada espiritual, como lo hace Dios. Dios llamó las cosas que existen, peor aún, las cosas que viven, las llamó a existencia. Entonces vamos a ver cómo, ni aún así concordaban en el testimonio contra Jesús. No concordaban con él, lo veían como locura que él le hubiera dicho. Nunca dijo, óigame bien, aquí estas palabras están fuera de contexto. Dicen estos falsos testigos, nosotros le vamos a decir, yo derribaré este templo. Él nunca dijo eso. Las palabras de Jesús fueron estas, derribad este templo, pero no está apuntando al templo de concreto, se está refiriendo a su propio cuerpo.
derribad este cuerpo y yo lo levantaré en 3 días. Y todos volvían a ver al edificio y él está hablando de sí mismo. Nadie entendió. ¿Por qué? Porque la mente natural no puede entender fácilmente las cosas espirituales. El falso testimonio tiene muchas inconsistencias. Hoy hay falsos testimonios también. Y es peligroso. Y ha sido mi pasión siempre tratar de darte los insumos. Mi esposa tiene una forma de decirme las cosas a veces bien fuerte. Me dice, yo creo que vos tenés autismo, me dice. Porque yo le digo, yo veo todo esto interconectado. Estas son la Biblia es conexiones. Yo les mandé un video esta semana que hablaba de todas las conexiones lógicas desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Los relatos de Daniel, capítulo 11, capítulo 12, son los relatos del Apocalipsis. Está interconectado. El relato de Melquisedec en Génesis 14 está conectado con Hebreos capítulo 7. Está conectado. Y es parte de nuestro entrenamiento, especialmente ustedes, amados hermanos, que quieren predicar, que puedan entender esa conexión lógica entre los libros de la Biblia. Porque aunque fue escrito por 40 hombres en un lapso de 2600 años, había un espíritu inspirando cada palabra. Y esa mente no es humana, esa mente es divina. Por eso este libro de principio a fin tiene consistencia. En Nicaragua, mucha gente me aborreció porque yo le decía, si leíste desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no viste a Cristo como el Hijo de Dios, vuelve a leerla. Vuelve a leerla. Ciérrala, vuelve a abrirla al principio, vuelve a leerla. Porque esta Biblia habla de Él. Es la consistencia todo el tiempo. El testimonio de Dios acerca de su Hijo, de su redención, de su existencia y de su realidad. Esta semana conversaba con un compañero de trabajo que tiene, él no es creyente en realidad, él es más de universalismo, él cree que todas las religiones tienen su validez y su cosa. Yo le decía a él, me estaba diciendo él que tenía muchas dificultades, pero que le era difícil orar. Porque me dice, si Dios existe, a mí no me gusta pedirle nada. Hay veces en nosotros una falsa virtud, una falsa humildad. Y yo le decía a él, mira, le digo, hay un libro, Mateo, en los evangelios, Mateo capítulo 7, versículo 7, habla de la regla de oro. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. ¿Cómo dice la otra? Buscad y hallaréis. ¿Verdad? Esas son las 3 que dice la regla de oro. Ahora bien, le digo, si Dios es omnisciente y Dios sabe todo, no le estamos avisando de nada que no sabe. No es que le estamos recordando las cosas que va a comprar en el supermercado. Él ya lo sabe todo. ¿Qué estamos haciendo? Y él se quedó callado. Le digo, ¿sabes una cosa? Nadie le pide nada a un ser que no existe. Dios lo que está haciendo no es que le recordemos, es que nos recordemos a nosotros mismos que Él está allí. Porque aún nosotros como creyentes, como cristianos, vamos en nuestra vida, sabemos que Cristo está con nosotros, sabemos que Cristo nos ayuda, que nos acompaña, que nos protege, que nos dirige. Pero cuando tenemos la necesidad, sentimos como un poquito de vergüenza, como que ya estamos abusando de Él. Él dijo, pídanme. Y no solo eso, Él dijo que cuando pidiéramos ¿cómo? En su nombre, en su autoridad como el Hijo de Dios. Ahora, yo no estoy aquí para decirte lo que tú no haces como que si yo lo hiciera. Yo también fallo. Ay, amado, ¿cómo quisiera decirte yo que soy perfecto? Pero sería un embuste, te estaría tratando de engañar a ti. Yo también soy humano. Peor aún, ¿verdad? Trataría de engañarme a mí mismo. No es cierto, no es cierto. Hay uno que es digno de gloria, de honra y de honor por los siglos de los siglos. Es el Dios vivo y verdadero que nos ha redimido. Cristo Jesús, el Salvador que dio su vida por nosotros. Dice aquí que su testimonio era inconsistente, no concordaba. Y hoy también ese testimonio no concuerda. Muchos te dicen, no, Jesucristo no puede ser el Hijo de Dios. ¿Por qué no puede? Porque no te parece. Conmigo la gente se enoja. Quizás tengo una manera tosca de decir las cosas, pero no lo hago por ofender, lo hago por despertar la conciencia.
La Biblia lo dice. Si el padre dijo que es su hijo, ¿cómo voy a decir yo que no es? Como que yo llegue a tu casa y te diga, mira, este joven que tú lo, tú lo reconociste, tú lo registraste, ese no es tu hijo. Así hay mucho hoy diciendo de Jesucristo que no es lo que la Biblia dice, libro tras libro, que sí es, que es el Hijo de Dios. Y vuelvo al mismo ejemplo, todos son problemas, ¿verdad? Ok, humanamente yo puedo cuestionar a Pablo, yo puedo cuestionar a Pedro, yo puedo cuestionar a Juan, que lo llamó Hijo de Dios también, pero no puedo cuestionar esa voz del cielo, eso es peligroso. Entiéndalo, mi amado hermano. Ahí andan un montón de musulmanes diciendo cada 4 barbaridades. Que Jesucristo dice en un video, agarraron un pobre cristiano, bueno, supuestamente cristiano, pero mal preparado, el pobrecito. Y le dicen, aquí está la Biblia. ¿Cuándo Jesucristo dijo, soy Dios, adórenme? Enséñame ese versículo. Y el pobrecito, lo agarraron frío. La primera respuesta, porque yo sé que a ustedes también los puede tratar de agarrar un embustero en la calle. Déjeme decirle, cuando alguien le pregunte eso a usted, dígale, ¿por qué tendría que decirlo con esas mismas palabras? Porque tú lo requieres. ¿Eres tu Dios? ¿Por qué tiene que ser con esas palabras? Pero lo pude haber dicho de otra manera y ciertamente lo dijo. El que honra al Padre, ¿honra a quién? Al Hijo. ¿Y el Hijo quién es? Él, la voz del cielo. ¿Es de Dios o es de los hombres? Hubo un salvaje ahí, perdone que le diga la palabra, pero sí salvaje, un testigo de Jehová en Nicaragua que me dice, no, esa voz es de los ángeles. Así. ¿Cuándo los ángeles pudieron tener hijos? ¿Cuándo? Si el tema de los saduceos en Mateo capítulo 12 y en Marcos capítulo 9 fue este. Vinieron a Jesús diciéndole de una mujer que tuvo primero al hermano y se murió. Y de acuerdo a Moisés, el hermano la tomó y así 7 hermanos. Entonces, ¿en el cielo de quién va a ser esposa? Dicen. Me imagino los ojos de misericordia del Señor Jesús, con qué amor los vio y le dijo, ustedes yerran, o sea, cometen errores, porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. Porque en el cielo ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que vendrán a ser como los ángeles, y amplifica Marco en la explicación, que ya no mueren. O sea, los ángeles no pueden tener hijos. No pueden multiplicarse, además porque no lo necesitan. Son seres eternos. Entonces, ¿cómo podía ser un ángel diciendo, este es mi hijo? Si fuera un ángel caído, tal vez. Pero no era la voz de ningún ángel. Era la voz de Dios el Padre que decía, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Ningún ángel caído puede decir que tiene complacencia en Jesús. Porque ellos adoran ¿a quién? A Satanás. En la transfiguración, cuando aparecen Moisés y Elías, el pobre Pedro temblando de la emoción. Señor, bueno es que estemos aquí, hagamos 3 enramadas. Una para Moisés, una para Elías y una para ti. Lo dejó de último el Señor Jesús. Ya no se acordaba él que él era su maestro y que él era discípulo del Señor Jesús. No, puso primero a Moisés, puso primero a Elías. Y dice que inmediatamente los cubrió una nube. Y una voz del cielo le dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Y temblaron. Se desapareció Moisés, se desapareció Elías y quedó solo el Señor transfigurado en su gloria. Hoy el mismo llamado tengo para la iglesia, para ustedes aquí, todos los que nos ven de cualquier otra congregación. El Señor de los cielos dice esto, Jesucristo es el Hijo amado, a Él tenemos que oír. Mucho del sufrimiento que vemos en otras congregaciones, amado hermano, es porque los hombres se han dedicado a seguir a hombres. Y cuando seguimos a los hombres nos decepcionamos, porque son hombres como nosotros. Y como nosotros fallamos, ellos fallan. Hebreo 1:1 dice así, Dios, habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, en estos postreros tiempos ha hablado mediante su Hijo Jesucristo. Pero hoy corren a la iglesia, uno ahí me salió todavía invitando hace un par de años, te invito a una iglesia allá en Lawrence, ¿verdad? Viene un profeta a predicar. Ah, sí, qué bueno, que te aproveches, yo no estoy yendo a oír profeta.
¿Por qué razón? Porque la profecía ya está aquí. Hay una que ya se cumplió que permite que pueda tener mi confianza en que el resto se va a cumplir, pero todo está anunciado desde el principio hasta el fin. Y el Salvador, que Cristo ya fue anunciado, nuestro Salvador ya fue manifestado, no hay otro Salvador que esperar, ya sabemos quién es. La iglesia se aparta de su labor, de su tarea, cuando no es fiel en testificar de Cristo y solamente de Cristo. Veía yo en un canal de YouTube, ¿verdad? Ya estoy haciéndome viejo yo, porque estaba rabioso yo, porque miro una prédica y tenía 175,000 vistas, decía, profeta, no le puedo decir el nombre porque anda por aquí a veces, profeta tal decía, el título de la prédica es, prepara tu leña porque el profeta viene. O sea, usted se va a preparar para recibir al profeta. Usted tiene que prepararse para la venida, el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él nos tome este cuerpo que dice Pablo en 1 Corintios 15, este cuerpo corruptible y lo convierte en algo incorruptible. Y este cuerpo mortal, Dios lo tome y nos lleve a la inmortalidad con Él. Donde podemos estar delante del trono alabando y glorificando su nombre, lejos de todas las cosas de esta tierra que son caídas, que son malas, porque aspiramos a una vida eterna, una vida gloriosa más allá en el Señor. Aspiramos a un futuro glorioso en el Señor, un futuro donde ya nuestros cuerpos no decaen, no se envejecen. Mi amado hermano, hace 5 o 10 años cuando me fui a hacer un examen de la vista, 20/20 todavía. El día jueves en el trabajo nos facilitaron una cosa y por poco no paso el examen para manejar en New Hampshire. He perdido la vista, ahora tengo que andar con lentes de prescripción todo el tiempo. Y solo tengo 48, hay uno de ustedes que tienen más edad que yo y miran mejor, pero es que es la vida. Hermano, seamos sinceros, el cuerpo, porque eso es aprender a vivir agradecido con Dios. Fui joven y envejecí. Dice la palabra de Dios, mas no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan jamás. Es para quedarte a la orilla de la cama y llorar en gratitud, decirle al Señor, realmente no es mi fuerza, es tu bondad la que nos suple, es tu bondad la que nos da lo que necesitamos, porque mis fuerzas se van a acabar. Y las tuyas también, hermano, no es que te esté ahí de mal agüero yo, ¿verdad? No es eso, es la vida. Y esas cosas pasan para que vayamos aprendiendo poco a poco a tener más dependencia en el Señor y menos dependencia en nosotros. Para que nuestros hijos, óigame bien, parte de la preparación de nuestros hijos es enseñarles a caminar con el Señor, porque va a haber un día que no le vamos a poder decir las cosas. Enseñarle cómo orar cuando uno esté enfermo en la casa, orar. Para que Él vea cuando no estemos nosotros, que Él también pueda orar si hay necesidad de oración en la misma casa. Todo esto lleva tiempo, lleva trabajo, lleva esfuerzo, pero vale la pena, vale la pena. El testimonio es inconsistente aún hoy cuando dice de Jesucristo que no es Dios, pero por toda la Biblia dice que sí es Dios. Hay iglesias que ni siquiera tienen el tiempo para predicarte de la vida eterna. ¿Y qué crees que va a pasar con esta vida? Se va a acabar. Tú encuentras un montón de cristianos hoy con miedo de la muerte, cuando la muerte debería ser algo glorioso. No porque es bonito pasar por eso, sabes que deja atrás gente que tú quieres y la gente que queda también queda triste porque tú te vas, pero esa tristeza, dice la palabra de Dios, que tiene que convertirse en ¿qué cosa? En gozo, porque nos vamos a volver a reunir. Yo se los he dicho a muchos, cuando si oran por mí, muchos apelan a la fe. No quiero quitarte eso, pero va a haber una oración que tú vas a hacer por mí, que Dios ya no te la va a contestar de esa manera que tú quieres. Cuando Dios me tenga que llevar a su presencia, no importa cómo oren, yo me voy con el Señor. Y se lo he dicho a ustedes, no lloren, solo piensen, se me adelantó. Así piensen, se me adelantó. Porque sabemos a dónde vamos. Jesucristo no miente. Jesucristo no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse, como lo dice la Escritura. Lo que el Señor ha dicho, eso hará. Yo hoy puedo descender a la tumba con la paz, ¿sabe cuál?
de que he creído y sé que un día el Señor, aunque esté en el sepulcro, de allí va a pronunciar mi nombre. Yo voy a oír audiblemente la voz del Señor Jesucristo llamando mi nombre, llamándome a su gloria. Porque Él abrió las puertas. No he venido por mí, no he venido por mis méritos, vino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y ya no busco tesoros de esta tierra como busco los celestiales, porque los celestiales no perecen. Creo en el Señor Jesús y lo que Él ha prometido. Dice aquí en la palabra, aún así, con todo lo que decían, su testimonio era inconsistente. La primera característica de un falso testimonio del Señor Jesús, del Dios verdadero, es que el testimonio se vuelve inconsistente. Tarde o temprano es inconsistente. Vamos a ver en el punto número 3 ahora, cómo nos dice aquí la confesión que Cristo hace. Porque este es el punto medular, es el nervio de este pasaje que nos permite tomar ahora una nueva evidencia de que Jesucristo sí dijo que Él es el Hijo de Dios. Sí lo dijo. No lo dijo como dicen los musulmanes, ¿verdad? ¿Dónde dice Jesucristo, soy Dios, adórenme? Ninguno de los versículos dice eso. Ninguno. Ninguno dice eso. Jesucristo nunca demandó eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios tampoco lo demanda. Créalo. Dios no lo demanda. Dios espera que cuando le conocemos, cuando crece nuestra gratitud por la evidencia que tenemos de sus bondades, de su ayuda, de su misericordia, de su poder, voluntariamente le alabemos. Voluntariamente le alabemos. Cuando muchos dicen, ¿verdad? Cuando están predicando y hablan del pueblo de Israel, que Dios los sacó de Israel para la tierra prometida, pero no es cierto. Usted recuerda lo que le dijo Moisés a Faraón. Deja a mi pueblo ir, ¿para qué? Me adoren, gracias hermana, ¿para qué me adoren? Él en ese momento todavía no les ha dicho que hay una tierra a la que van. Tal vez eso lo había revelado a Moisés, pero no a todo el pueblo. Jamás, él nunca hubiera podido. Si él le dice a Faraón, mira, Dios dice que nos deje ir porque nos va a dar una tierra allá y nos vamos a hacer nación. Ah, pues los voy a matar aquí mismo. Si van a ser una nación enemiga, aquí mismo me voy a deshacer de ustedes. Si los tengo en la mano. Moisés nunca le dijo eso. Moisés lo que le dijo, deja mi pueblo, así dice el Señor, deja a mi pueblo ir para que me adore en el desierto. Eso es lo que Moisés le dijo a Faraón. Y Faraón, ¿qué es lo que hace? Retiene al pueblo de Israel para que no adoren al Dios verdadero. A veces hay muchos así que son como Faraón, que no quieren que tú adores a Dios, que no lo glorifique. A veces, lamentablemente, simbólicamente, también nosotros somos ese Faraón, porque somos nosotros mismos los que nos privamos de la adoración, cuando deberíamos de adorar en todo tiempo, cada día, diario. Mi amado hermano, lo que hacemos aquí el domingo es un ejercicio, y ese ejercicio, ¿qué tenemos que hacer el lunes? Repetirlo, y el martes, repetirlo, y el miércoles, repetirlo. Adórenlo en su casa es también un altar para el Señor, su vida es un altar para el Señor. Dígale a Dios gracias. Ya desde ahí hay adoración. Gracias, Señor. Reconozco que hay un Dios que hace todas las cosas posibles. Dice aquí, entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús directamente, diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Y el Señor guardó silencio. El Señor guardó silencio porque no era testimonio del templo que Él venía a dar. Fíjense bien la sabiduría del Señor Jesucristo. Él no venía a dar testimonio del templo. Y ellos hablaban del templo, no tiene que ver nada con Él. ¿Verdad? Mas Él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote ahora, porque está buscando una causa para juzgarlo. Una causa para darle muerte. Dice así, el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Un momento. No es que los israelitas no creen que Dios tiene hijos. Los israelitas no creen ellos creen que Dios es uno. Una de los cuestionamientos acerca de Jesús como el Hijo de Dios, de todo israelita que te puede decir, hoy aquí Israel, el Señor, tu Dios es
uno. Por lo tanto, ellos no creen que Jesucristo o ningún otro es el Hijo de Dios, porque Dios es uno para ellos. Les voy a contar una anécdota que no la viví yo, la vivió otro pastor que viajó a Israel. Y da la casualidad que la iglesia que va con él, ¿verdad? El grupo de hombres que va con él, hombres, mujeres, niños, se suben a un mismo bus. En la mitad de ese bus le habían alquilado una serie de rabinos. El bus se llenaba, estaban visitando sitios históricos. Cuando él sabe que son rabinos, él le llega a la pregunta y le dice a uno de los rabinos, este pastor le dice, él es Milford, es pastor de Milford, le dice, ¿y ustedes qué opinan acerca de Jesucristo como el Hijo de Dios? La pregunta fue directa. Dice que se levantó y comenzó a mecerse y dice, aquí, oye Israel, tu Señor Dios es uno, y adorarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con toda tu fuerza. Y le dice, lo que estás diciendo es blasfemia, enojado. Entonces le dice, la Biblia que usted tiene en la mano, tiene el libro de Proverbios, le dice. ¿Tiene el libro de Proverbios? Sí, le dice. Y entonces se va al libro de Proverbios y le dice que vea en el capítulo 30 de Proverbios. Mire lo que dice aquí. En el capítulo 30 dice aquí, palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dio el varón a Itiel y Ucal. Verso 2, ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. 3, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo, este es Dios, del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Y dice el pastor que aquel rabino se puso blanco como un papel y agachó la cabeza y no quiso hablar más. Pero en la misma Biblia judía, que esta es solamente una copia de esa Biblia, dice que el Señor Dios eterno tiene un hijo. ¿Se fija usted cómo está interconectada la Escritura? Hay una sabiduría que va más allá de la nuestra. Por eso le tenemos que glorificar. Los judíos dicen que no. Así también los judíos dicen que Cristo no puede ser el Mesías porque el Mesías no muere. Pero en Daniel 7:25 dice sí, y después de muchos días se dará muerte al Mesías, mas no por sí. O sea, él no se va a quitar la vida. Es el pueblo el que lo va a matar, según Daniel capítulo 7, versículo 25. Pero los israelitas hoy, los judíos te dicen que el Mesías no puede morir. Pero la Biblia sí lo dice. ¿Por qué sucede eso, hermano? ¿Por qué sucede eso? Porque a veces hay hombres que usan la lógica y terminan poniendo su lógica por encima de la Escritura. Esto es lo que Jesucristo decía que eran mandamientos de hombres, porque no son parte de la palabra de Dios. Y hay que tener mucho cuidado. Dice aquí, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo? ¿Y cómo dice la pregunta? Le está preguntando algo que él no cree supuestamente, ¿sí o no? El Hijo del bendito, o sea, el Hijo de Dios. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué responde Jesús? Y Jesús le dijo, yo soy. Mire, hermano, ya más claro que eso, yo no sé qué puede hacer el Señor Jesús. Tal vez agarrar a esos musulmanes y llevarlos al cielo y enseñarles por qué Él es el Hijo de Dios y está sentado a la diestra del Padre. A propósito de los musulmanes, que a veces suelen ser muy violentos, pero a algunos hay que hablarles con fuerza. Y a un par de ellos yo les dije estas cosas, se las dije y se las sostengo a todos ellos, porque en amor les digo la verdad. Ustedes adoran a Mahoma, que está en una tumba, cuando en la Biblia, en una de sus suras, dice que Jesucristo viene. ¿Qué es mejor, adorar al vivo que viene o adorar al muerto que está en la tumba?
Tú decides. Ahí fue el fin de la conversación, ¿verdad? Se enojaron conmigo, me dieron blasfemo. Esa es su opinión. Esta palabra dice otra cosa. Cristo es la singularidad. Ninguno de ellos, Buda está en su tumba, Gautama Buda tiene su tumba, Mahoma tiene su tumba. La tumba de Jesucristo no la han hallado y no la hallarán. Ahí está el National Geographic invirtiendo millones de dólares, anda haciendo hoyos como topos en todo Jerusalén, pero no la van a encontrar. Nada, no van a encontrar nada. Porque eso sí, les prometo una cosa, lo van a ver cuando Él regrese por su iglesia. Se los prometo porque esta palabra es verdad. Y dice aquí, Jesús le dijo, yo soy. Y no solo eso, sino que le dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Güey, Él dijo que es el Hijo de Dios, pero dijo que también íbamos a ver al Hijo del Hombre. El tropiezo literal es que si es Hijo del Hombre, ¿es qué cosa? Hombre. Los sacerdotes supieron que cuando Jesucristo dijo esto, directamente estaba citando el libro de Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 13. Y vamos a ver lo que dice Daniel capítulo 7, versículos 13 y además el 14. Mire a continuación. La revelación del Hijo del Hombre. Dice así, Daniel en la visión, Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche y aquí, con las nubes del cielo, venía uno, ¿qué dice? ¿Cómo? ¿Y ese cómo qué significa? Que no es, se parecía, parece, pero no es. Miré a uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Al anciano de días. ¿Quién será el anciano de días? ¿Quién será el anciano de días? El Padre eterno, el Dios eterno. Pero no solo eso. Y le fue dado, ¿a quién? Al Hijo del Hombre, dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno. Estamos hablando de un hombre. No, ¿verdad? Ok, su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. O sea, el Hijo del Hombre, al tener un hijo, un reino eterno, perdón, significa que ya no es hombre. Mire lo que dice, ponga atención a todos los detalles, porque aquí me he llevado a muchos y los he tratado de despertar con lo que dice la palabra, no con lo que digo yo. Mire, dice aquí, miraba, dice Daniel, miraba yo en la visión que tenía en la noche, miraba la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, ¿qué quiere decir eso? Caminando en las nubes. Ay, mi amado hermano, yo creo que la última vez que nosotros caminamos en las nubes tendríamos 16, 17 años bien enamoraditos, de quien ni siquiera nos casamos. Y dichosos los que se casaron con la que lo hizo caminar en las nubes. Ojalá que así sigan hasta el final, para la gloria de Dios. ¿Verdad? Yo a mi esposa la conocí ya mayor, pero es lo que se siente cuando uno está enamorado. Se siente que está caminando en las nubes, pero no es cierto. No es cierto. No podemos caminar en las nubes, somos humanos. Este es divino. Este es un ser sobrenatural que camina en las nubes. Y no solo eso, ningún ser humano puede acercarse al Dios mismo y a su trono estando en un estado humano. ¿Sí o no? La Biblia da testimonio, nadie puede ver a Dios y vivir. ¿Sí o no? Dice aquí, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, por eso le he dicho, cuando dice en la Biblia, y el Espíritu Santo descendió en forma de o como paloma, pero no es paloma. Es la forma en la que lo lograron entender y ver lo que veían, pero no era una paloma. ¿Verdad? Esas cosas entendámoslas, la limitación humana tratando de explicar las cosas divinas sobrenaturales. Pero miren lo que dice aquí.
venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, hacia Dios mismo, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado a él, no a los ángeles que estaban alrededor, no a los otros que servían, pero al Hijo del Hombre le fue dado dominio, gloria y reino. ¿Para qué? Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Perdón. Y su dominio es dominio eterno. Ya está, no es humano. No es humano, perdón, me voy a beber. ¿Cuál de los faraones fue eterno? ¿Cuál de los reyes fue eterno? ¿Cuál de los emperadores fue eterno? ¿Cuál de los dictadores fue eterno? La gente creía que Fidel Castro era eterno y ya se fue. Todos se van. Porque al final del día, dioses sois, se endiosaron. Pero como hombre tenían que morir. Ya está, hasta ahí llegó la arrogancia. Dice aquí, su dominio es, perdón, es dominio eterno que nunca cesará, nunca pasará. Y su reino, uno que no será destruido. Volvemos ahora entonces a la insistencia. ¿Es el título de hijo del hombre un título humano o un título divino? Es divino. Es divino. Había una confusión porque en el libro de Ezequiel, al profeta, Dios le dice, hijo de hombre, ponga atención, Dios directamente hablándole al profeta Ezequiel, hijo de hombre, ve y habla a esos huesos secos para que vivan. ¿Cuál es la diferencia? Por eso, pero Ezequiel el profeta, le decía hijo de hombre. No dijo como que es del hombre, como dice el hijo del hombre. ¿Quién es el hijo del hombre? El Mesías. El Mesías. Y esta es la diferencia que hacer. Sí, hermano. Ese es Dios el Padre. No, pero dice así, anciano en mayúscula. El anciano, la persona es el anciano. Cuando dice delante de él, es solo una referencia un artículo de referencia de lugar, ¿me entiende? Ese no necesita, pues si fuera artículo o pronombre, entonces sí tiene que ir en mayúscula porque te nota la persona. Como que dijera, Anthony y Steven estaban con él. Esa tiene que ir en mayúscula, porque es una persona a la que me estoy refiriendo con él. En este caso dice que estaba delante de él, pero como un adverbio de posición, ¿me entiende? Por eso la regla no requiere que sea en mayúscula que se escriba. Correcto. Entonces vamos a ver aquí cómo dice, le hicieron acercarse delante de él. Cuando dice anciano, fíjese que no hace mayúsculas días, porque no son los días la persona es el anciano, está en mayúscula, ¿verdad? Pero dice entonces que su reino será uno que no será destruido. La diferencia que hay que hacer es que cuando se dice el Hijo del Hombre, ese es el Mesías, es Jesucristo. Cuando se dice Hijo de Hombre, es la referencia como la que Dios trató a alguno de los profetas, en este caso Ezequiel. Hay que mantener la diferencia, porque una cosa es que se te diga como hecho, ¿verdad? Y otra cosa es que se te diga como título. El título de Hijo del Hombre le pertenecía al Mesías, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí cómo, ¿verdad? Volviendo atrás, Jesucristo le dice, ¿eres el Hijo del bendito? Le dice el sacerdote, el sumo sacerdote. Yo soy. Y no solo que yo soy, sino que veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Aquí vemos que el anciano es Dios, hermano Antonio. Ahí nos conecta la referencia. Allá se dice que se sentó o estaba al lado del trono del anciano de días. Aquí nos dice que está a la diestra del poder de Dios. Por lo tanto, si hago una conexión lógica, el anciano de días es Dios el Padre, ¿verdad? Y viniendo, dice, en las nubes del cielo. Ellos entendieron, esta referencia, está diciendo lo que dijo Daniel.
O sea, no solo está blasfemando, está usando la escritura para blasfemar. ¿Y qué pasa a continuación? Lo vamos a ver ahorita para terminar. La sentencia y el escarnio. Dice así, entonces el sumo sacerdote que hizo, rasgó su vestidura. Se ofendió, estaba dolido porque Cristo, con lo que había firmado, había quebrantado la ley de Moisés. Rasgó su vestidura y dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? O sea, ahora el juicio, ya no necesitamos testigos, Él habló. Eso era lo que queríamos para condenarlo. Dice así, ¿habéis oído qué cosa? La blasfemia. Déjeme hacerle una pregunta. Con la solemnidad que era tratada la ley de Moisés, ¿era blasfemia o no que el sumo sacerdote le haya preguntado a Jesús, ¿eres tú el Hijo de Dios? Pero a él no lo acusaron de blasfemia. O sea, cuando usted entra con, hermano, así como yo que ya estoy ciego, cuando usted entra con la lupa, a analizar la palabra por palabra, el sacerdote, el sumo sacerdote, al preguntarle a él, ¿eres tú el Hijo de Dios? Blasfemó. Él también blasfemó. Pero a él no lo condenaron. ¿Por qué? Porque él es sumo sacerdote. Porque lo que se iba a manifestar es que con la injusticia de los hombres iba a ser traída la justicia de Dios mediante la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero si usted lo analiza con ojos críticos, con ojos exhaustivos, como dice, escudriñando en la Escritura, ¿cuál fue la blasfemia de Jesús? Decir que era el Hijo de Dios. Por lo tanto, la pregunta del sumo sacerdote, implicando que hay un Hijo de Dios, también es una blasfemia. Pero a él no lo condenaron. Porque al quien querían matar no era el sumo sacerdote, era Jesús. Mi hermano, la justicia de nosotros los hombres está aquí. Pero la justicia del Dios verdadero resplandece en los cielos y no hay otra justicia comparable con la justicia de Dios. Lo que nosotros hicimos para mal. Y digo nosotros porque sé que hubo un tiempo en el que todos nosotros no conocíamos a Jesús y a veces ni queríamos saber de Él. Lo que nosotros hicimos para mal condenando al Señor Jesús terminó siendo para bien porque era lo único que podía darnos la salvación. Por su sangre y su sacrificio y por el poder de su resurrección. Dice aquí, dice, ¿habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Por supuesto, ninguno de ellos va a acusar al sumo sacerdote. Pues le he dicho, pero un momentito, la pregunta que usted hizo también es blasfemia. ¿Por qué le pregunta si es el Hijo de Dios si nosotros no creemos que es Hijo de Dios? Pero todos estaban, como decimos, en la misma sintonía. Sabían lo que querían hacer. Pero aquí, ¿qué os parece? Y todos ellos, ¿qué hicieron? Le condenaron ¿cómo? Declarándole ser digno de muerte. Dice en otro pasaje, es reo de muerte, dicen unos con indignación. Porque solo vieron blasfemia en Jesús, pero no vieron blasfemia en el sumo sacerdote. Nuestra justicia humanamente es así también. Y tenemos que pedirle a Dios sabiduría para poder juzgar las cosas como Él las juzga. Dice aquí, y algunos comenzaron ¿a qué? A escupirle. Óyame bien, ¿decía la ley de Moisés que había que escupir al culpable de alguno de estos delitos? No. Entonces aquí ya entró el escarnio y la saña. La saña es aquel odio que se vuelve evidente. Salió a la luz el odio con el que le aborrecieron. Comenzaron a escupirle, le cubrieron el rostro y comenzaron a darle de puñetazos y le decían, profetiza, dice en la explicación Mateo, profetiza, ¿quién te golpeó? No olvide la relación sinóptica de los evangelios. Aquí no sé ese detalle, pero en el de Mateo dice que cuando lo golpean le decían, profetiza, ¿quién te golpeó? Era un escarnio. O sea, tú eres el Hijo de Dios, tú eres divino. Tú, dime, ¿quién fue el de todos nosotros? ¿Quién te golpeó?
y lo tenían con los ojos vendados y le golpeaban, le daban golpes. Dice así, y a los alguaciles, estos son los de la guardia, no del ejército, pero de la guardia del templo, los alguaciles, le daban, ¿qué cosa? Bofetada. Bofetada. Jesucristo es el Hijo de Dios. El Padre lo dijo, Él lo dijo, el Espíritu Santo lo testifica. Sus siervos, los apóstoles, lo testifican. Sus siervos, los profetas, lo testifican. Las Escrituras lo testifican. Y es mi oración hoy y siempre que nosotros, la iglesia, también testifiquemos que Él es el Hijo de Dios. Pero por otro lado, también espero que Dios nos dé con el Espíritu Santo el conocimiento necesario para poder explicar a los que están confundidos que cuando se llama Jesucristo, el Hijo del Hombre, ese es el título con el que Israel conoce al Mesías prometido, que habrá de venir para la redención no solo de Israel, sino también de nuestras vidas, una redención eterna. En la palabra de Dios, volvemos a ver Daniel 7, 13 y 14, dice, sí, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de un hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado a este que era como hijo de hombre, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino, un reino que nunca será destruido. Amado hermano, la iglesia testifica que Cristo viene y en su venida Cristo nos va a dar vida eterna, nos va a dar un cuerpo glorificado como lo testifica 1 Corintios capítulo 15. Pero no solo es algo momentáneo, sino que es algo que viene a ser el inicio de un reino que es eterno y un dominio que no tendrá fin. Es mi deseo y es mi oración que cuando la trompeta suene, el Señor pueda llamar tu nombre en misericordia y llevarte con Él, como también deseo que llame el mío y me lleve con Él. Y si hay alguno en esta mañana aquí en este lugar que todavía no ha puesto su fe en Jesucristo como único y suficiente Salvador, solamente tengo una pregunta. ¿Qué te lo impide? ¿Qué te lo impide? Las cosas eternas tienen más valor que las cosas temporales. La fuerza se acaba, la fama se acaba, el dinero se acaba, los bienes se van. Pero hay una vida que tenemos para vivirla y conocer a nuestro Salvador. Quizás tú te sientas mal porque lo has rechazado y lo has negado. Déjame decirte, aquí está uno que lo negó por muchos años. Bueno, fueron 3, pero para mí son muchos. Lo negué. Sin embargo, en su misericordia, Él quiso llamarme y ahora tengo más de 20 años testificando de su nombre. Sirviendo en las iglesias, gozándome en el Señor de poder testificar de aquel que no miró mi pecado, mi debilidad, sino que miró mi redención, porque la garantizaba Él mismo. La historia del cristianismo no es perfección, es redención. Nuestras vidas no eran perfectas sin Dios, definitivamente no pueden serlo, pero sí pueden llegar a ser perfectas para Dios, cuando solamente nos disponemos a ser instrumentos en las manos de Él. Mi oración para ti, que pueda hoy recibirle, dice la palabra de Dios, hoy es el día aceptable del Señor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias Señor, te damos en esta mañana por darnos el privilegio de crecer en tu palabra. Bendice la vida de los oyentes, Señor, aún los que están en línea. Si hay alguno que todavía tiene dudas respecto de ti, porque humanos somos, Señor, y dudamos, esperamos que tu Espíritu Santo y tu palabra sean suficientes para que esta opinión cambie y haya certeza de fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Mesías prometido. Honramos en esta mañana al único Dios vivo y verdadero, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiendo todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde.
Que el Señor siempre les muestre gracia y favor delante de su caminar. Donde quiera que los lleve, también les traiga con bien. El Señor te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y sobre ti derrame abundante paz y abundante bendición. En el nombre de Jesús así lo haga. Amén y amén. Vamos a quedar despedidos con los hermanos de la alabanza. Por favor, no se vayan. Necesito conversar esas dos cositas rápidamente con usted. La primera de lo del septiembre 3 y luego entregarle los bolsos a los niños en las donaciones. Gracias a todos por su atención y a los que nos ven en línea también muchas gracias. Muy buena semana en el Señor. Que Dios me los bendiga. Hermanos, el tiempo es suyo. Amén. Amen.